Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una partidita de Toilet Struggle. Jugamos contra Chris Chu, una partida pues, bastante difícil por el oponente, ¿no? Es de la OETSL. Jugamos con Estados Unidos. Y nada, vamos un poco reguleros. Vamos un poquito reguleros. Porque estamos por debajo del 50%, creo que vamos 5-6, así que necesitaríamos, quedan 3 partidas, si no me equivoco, necesitaríamos ganar alguna más, al menos para no descender a la OITSL Silver. Eh, hmm. Entonces, bueno, no sé si esta partida la podremos sacar adelante, espero que sí, aunque lo dicho, el rival bastante fuerte. Es el rival más fuerte de los que nos quedan a priori. Así que vamos a ver qué tal. La mano no me enamora, tengo un par de headlines muy potentes, eso sí. Puedo descartarme de gol con blockade, dedico el espacio y luego tendría un headline y luego operaciones 4, 3, 7, 8, 9 y 11, lo cual pues no es maravilloso. Entonces puedo salir con Europa, con una setup de Europa, sobre todo porque le fastidiamos si tuviese el NATO en la mano, o puedo intentar salir con la purga y, y hacer un poco even el tema de las operaciones. Hombre, lo bueno de salir con Mars a la parte de NATO es que si tuviese Europa pues ya no la puedo jugar, le complicamos un poco la mano. No sabemos tampoco qué puede tener, por lo que no sabemos cuán de efectiva va a ser la purga. Sí que es verdad que nosotros tenemos 2 de 1, aunque quedan por ahí 3, ¿no? Nazis, Romanian y Nasser, así que me vengan a la cabeza. Y la verdad es que es una decisión un poco compleja. Yo creo que vamos a hacer setup de Marshall porque creo que a priori tiene más ventajas. Y jugaremos purga como operaciones. Nasser, ¿vale? Vale, no sé si él querrá poner... No, hace directamente un cup. Hmm. No es lo ideal, la verdad. Yo creo que podemos ir así por amenazar el entrar por Irak. Me reservo en principio Formosa para hacer un coup.
Podría haber dado un coup en Egipto, pero si me sale mal me puede echar de la zona. Y bueno, que más o menos entro de nuevo a través de Turquía. Pero hubiese tenido que lidiar con eso a la vez que tengo que completar otra vez Europa, entonces prefiero hacerlo de esta manera. Me gustaría ir al espacio relativamente rápido. Vale. Vale. Sale bien. Nos llevamos esos 2 puntos al menos. No quiero dar un coup con Purga porque es básicamente casi todas las operaciones que me quedan, y si doy un coup con Formosa podría él coger Tailandia. A lo mejor podemos romper así y ser incómodos. Ah, no sé por qué me da que me estaba iteando a dar el coup y que tiene distal. Tampoco puedo dejar el Defcon así como está, ¿no? Entonces, una opción podría ser coger Saudi ya de una. Si así le amenazo un realineamiento realmente. Puede ser muy molesto. Yo creo que vamos a dar el coup. Quiero entrar en Tailandia. Si él no lo tiene, y si lo tiene, a lo mejor lo obligamos a gastar China. Pero ya tengo mis operaciones. Vale. Vale, yo creo que entramos y entramos. Y vamos a tener que bajar Defcon otra vez. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Creo que tengo que dar aquí el golpe de estado, porque si no me lo va a dar él en Líbano. Y entonces vamos a tener problemas.
Y ahora supongo que quiero sobreproteger Tailandia. No, mira, saca nazis. Y sobreprotegemos Tailandia por un posible Vietnam Revolts. La mano a priori está bastante bien. Tenemos nosotros distal, tenemos varias de 4. De momento nos hemos llevado casi todos los 4 de la partida. Y tenemos su acceso a lo que es el sudeste asiático, que a la hora de bloquear una dominación de Asia, conseguir todos estos países, pues está muy bien. Lo único que él pueda tener un Suez y quitarse Europa, pero vamos, si hace eso nos cede un golpe de estado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué decide. Aquí yo de headline, a lo mejor el único headline posible está Cancover. Puede ser, porque si hago de headline Japón, consigo directamente dominación, que no está mal tampoco. Pero Duck and Cover son 3 puntos, han salido 2 guerras, como no juegue la guerra de Corea, les desnegamos esos 2 puntitos, así que sí. Yo creo que Duck and Cover. Vale, sí, lo que hemos dicho de Suez. Quizás se quite Europa ahora que no tiene la presión del golpe de Estado. Новую дополнительную ответственность. Что же, у нас, у большевиков не принято отказываться от ответственности. Я ее принимаю. Сапожник. Muy interesante que haya jugado eso en realidad. Bueno, no sé si reparar o quiero hacer esto, la verdad. Le denegamos un punto, es que es posible que tenga Middle East, ¿no? Y como tampoco tenemos más países, porque la otra opción es algo así y volver a establecer la dominación de Europa, pero es que me podría llegar a dominar Middle East. Entonces, creo que vamos a coger esto y vamos a ir solucionando Europa, y si tiene Europa, pues yo qué sé, cagada mía, la verdad. Vale, parece que hemos acertado en lo de Middle East. Uy. Vamos a jugar Fidel por si tiene CIA. Esto le debería complicar la mano, yo creo. Si tuviese CIA, porque hasta ahora como que estaba muy tranquilo. Y no sé si queremos empezar a caminar por África, la verdad. Vale, juega Corea, por lo que entiendo que no se va a llevar operaciones.
No sé si quiero empezar el camino por África. A ver, necesito 2. Voy a conservar Distal 100%. Entonces necesito 2 turnos. Entiendo que le puedo... Quiero sobreproteger Francia. Porque De Gaulle puede volver. Y no le quiero dar Vietnam Revolts muy pronto. Y en algún momento que recoger algo en Indonesia, supongo, así que... Incluso podría querer romperle Corea del Norte a final de turno, por si acaso. Vamos a ir sobreprotegiendo a Francia, creo yo. Y a ver qué hace. Podemos tirar Vietnam espacio también, de negarle ese acceso. Romanian. Vamos directamente a coger Burma. No es el país más barato del mundo, pero evitamos que llegue a Laos, Camboya. Creo que voy a querer jugar Japón ahora para que no se me quede un containment vacío. Y a lo mejor hacemos igualmente lo de meternos en Corea del Norte para que de esa forma decida si nos da China o no. Por si acaso tuviese CIA y tuviese una mano complicada más que nada. O tuviese Five Year Plan que ya se quedase un poco incómodo. Yo creo que tenemos que jugar aquí un poco agresivos, ya que tenemos la ventaja de operaciones. NATO. Qué pena. Vale. Se queda el country count en 4-4, solo que él no tiene ningún país no conflictivo, o sea que en cuanto le demos Vietnam es un poco liada. Quizá podemos hacer algo así. Creo que queremos, lo dicho, sobreproteger Francia, si acaso De Gaulle y ya está. Para que con un De Gaulle no pueda quitarnos Europa. Y le dejamos ahí esos de Vietnam. La lucha armada es el único camino para la liberación. Una pena, lo decía. Al menos tenemos la purga. No la vamos a poder conservar, así que yo creo que vamos a jugar la purga de una. El problema es que él tiene Five Year Plan. Entonces eso nos complica bastante. Sabe que tenemos defectors.
Lo bueno que no tiene acceso, así que vamos a tener que empezar nuestra marcha por Europa. O sea, por África, quiero decir. Probablemente nos dé el golpe en Panamá, así que para que sea lo menos daño posible, vamos a jugar la purga y ya está. A ver, nos han tocado cartas un poco que hubiésemos preferido que le toquen a él. Él tiene Five-Year Plan para Europa, tiene UN Intervention, Containment. La verdad es que no es muy halagüeño. Lo bueno que no sabía el de ese Ridro de purga, así que entiendo que le va a complicar un poco. Y como tampoco podemos hacer mucho más, pues vamos a empezar, lo dicho, la marcha por África. A ver qué tal va el CUP. Joder. Vamos a sacar nuestras propias operaciones. Nada. Y bueno, pues ahora simplemente tenemos que tener en cuenta que tiene containment y que a lo mejor nos da 2 containments. Joder. Así que vamos a ir quitándonos esas cosas. Puedo quitarme Socialist también. Y así se ha olido lo de containment. Vale. Tenemos que ir México. Tenemos que ir Zaire, Argelia. Y supongo que Socialist pues voy a dejar que me quite de sitios de Europa y ya está. No podemos hacer tampoco mucho más. Hombre, si me quito de UK creo que lo voy a reparar. Vale, Special. Ahora ya me da igual reparar UK. ¿Dónde se ha puesto? Vale, ha protegido Corea bien por él. Qué mala suerte con las cartas, la verdad. O sea, con los scorings y las puntuaciones. De cartas nos han tocado bastante bien, pero los scorings muy mal. Pero no es lo mismo tampoco que toque Middle East, por ejemplo, turno 6 después de que haya salido un Sadat o algo así. Y un Voice of America en Middle East pues ya no es tan apetecible tampoco, por ejemplo. Va a jugar un turno menos, entiendo, porque ha jugado yo una intervención, a no ser que nos dé la China. Creo que la única que no sabe que tenemos es Socialist, así que la dejamos para el final. Ahí está la China.
Vale, reparamos. Y ahora jugará 5 Year Plan, entiendo. ¿Tenía Comecon? No he visto si ha salido Comecon. Creo que tiene que haber salido, sí. Ha salido. Pues ahí se va nuestro Socialist. O sea, perdón, nuestra Europa. Así que ahora creo que lo que vamos a hacer es conseguir acceso a India y ponernos en Argelia. Porque está fuera Indo-Paki y podemos coger Pakistán. Y al menos que la sangría en Asia sea algo menor. Incluso puedo pasar de ir a Argelia e ir directamente a Saharan States por establecer una dominación. Creo que es lo que vamos a hacer, sí. Vale. No es ideal, la verdad. No es nada ideal. Porque nos toca South cuando no tenemos nada para ir a South. Vamos a jugar Missile Envy, aunque podamos teóricamente morir. Porque si él juega We Will Bury You, pues se nos acaba la fiesta. Y si tiene Duck and Cover, pero es que es lo único jugable aquí. Vale, portugués. A ver qué nos da él, la verdad. Nuclear Test Ban. Vale. Pues me veo tentado de dar un golpe en Pakistán, la verdad. Y luego jugar Nuclear Subs. Si tiene África, pues mala suerte. No ha salido del todo bien, pero tampoco ha salido tan mal. Missile Envy. Ya está. Quizá tendría que haber ido a África. No lo sé. Supongo que quiero jugar South America cuanto antes para quitarme esa obligación. Joder, tiene África. Madre mía, tío. Ya me da igual South African Unrest. Menos un punto menos en Asia.
Tengo que responder, desgraciadamente. Ah, no sé. Supongo que le tengo que dar China, pero es que, madre mía. Al menos no le sale todo. Tengo que proteger Asia. Uy, todavía la lío. А почему же этот халуй американского империализма выступает? Он затрагивает... Перепросишь, говоришь, он непроцедурный вопрос затрагивает. И председатель, который симпатизирует колониальным, этим колониальному господству, он не останавливает его. Разве это справедливо? Ah, bueno. Si tiene OPEC, esto se puede acabar bastante rápido. Vamos a quitarle la China, supongo.
Ahí se va Asia. Y nuestras casi últimas opciones de puntuar algo. Y si por algún casual tiene Arms Race, pues estoy bastante jodido. ¿Pero puedo hacer algo? Pues no lo sé. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom. Here in this hemisphere. And we hope Creo que tengo que ir al espacio rápido God willing, para intentar al menos llevarme esos 2 puntos del espacio. Y probablemente el Che me va a doler, ¿no? Puedo intentar evitar dárselo. Ay. Bueno, al menos algún punto. Vaya mierda. Eso probablemente tendría que haber sido un coup. Vale, eso nos permite dar leche sin que sea dramático. Y queremos nuestras operaciones de todas formas. Joder. No nos queda otra que hacer algo así. Parece que tiene la mano bastante mala. Aún así, quiero activar John Paul. Siempre puedo con la China recuperar, coger el turno que viene Corea, por ejemplo. Y con eso ya tendríamos la ventaja en Asia. Si no perdemos de puntos de paliza este inicio de turno, pues al menos tendremos eso. La verdad es que he dejado de llevar un poco la cuenta de las cartas. Vale. Pues una pena, Grains, que lo tengamos nosotros, porque quiere decir que de momento no se muere. Но посмеетесь, когда мы, знаете, обгоним вас и скажем: господа, капитан
специалисты. До свидания, наш поезд сюда идет. En todo caso, creo que merece la pena salir con Grains. Uf. A ver, tengo que pensar esto bien. ¿De dónde le quiero sacar? Probablemente Corea del Sur. Y probablemente Panamá. O Libia y Panamá, aunque le estoy cantando un poco que tengo Sadat. O sea, no Panamá, sino Corea del Sur. Ah. Uy. Otra opción puede ser debilitarle completamente aquí. Y si total le voy a dar la China, pues... hacer algo así. Y si no, que me dé el golpe de estado. Vamos a ver qué tal esto. Quizá también la jugada podría haber sido Libia y haber jugado un Sadat ahí. E igual vamos Middle East. Vale, Cup con Independent Reds. Es lo que hay. Vamos a coger lo que tenemos que coger. Y veo aquí también una opción de poder quedarnos con Europa, si no tiene el cuidado. Vale, tiene cuidado. Vamos a ir espacio, no le quiero dar puntos. Podríamos... Vamos a hacer algo así. Y a ver qué tiene. Vale, tiene Warsaw. Vamos a intentarlo. Madre mía. Los roleos no están mucho con nosotros hoy. Pues habrá que intentarlo otra vez. Vale. Vale. Bueno. Al menos nos hemos quedado con eso. No, no le quiero dar este punto, yo creo.
Creo que vamos a hacer algo así. Y si tiene... Por si tiene... Joder. Bruce War. Aunque creo que para él, Bruce War, el objetivo debería ser Pakistán, pero vamos a ver. Ahora tenemos Willy espacio y la verdad que nos quedamos con 3 cartas un poquito maluchas que nos tienen que ayudar a retomar el control de Europa. Y lo malo es que necesitamos operaciones. A ver, vale, al menos tenemos nosotros OPEC. Lo malo que también tenemos Bruce War. Él tiene así que me acuerde ABM. Y la verdad es que como no he llevado mucho el conteo, no sabría decir. Tiene Quagmire también. No hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros Vamos países. a jugar Camp David. Vamos a preparar por lo menos. Y de África. Vale. Hombre, lo bueno de tener nosotros Bruce War es que... Uf. A ver, si se mete él ahí, nos cede el golpe de estado. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Vale. Me tengo que llevar el golpe y la pregunta es, ¿África o Middle East? Yo creo que Middle East. Buah. Desde luego, con esas puntuaciones, muy difícil. Ay. Siempre podemos recuperar bien con Sal Negotiation. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of moving the man on the Supongo que quiero ir safely to the earth. Bruce War, ¿no? Eso pinta feo. Pinta muy, muy feo.
Ay. Tengo Bruce Ward para un posible Quagmire. Joder, es que le están tocando todos los Ridros que también necesita, ¿eh? Quiero recuperar IBM. Si lo quiero hacer, supongo que el momento es ahora. O sea, para jugar correctamente no debería jugar Bruce Ward, pero a este punto de la partida creo que me la toca jugar, de todas formas. Bueno. Lo malo es que si subo, el Defcon ahora con Sol me puede realinear de Pakistán. Que lo mismo Joel de la India. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere. And we hope around the world. God willing, that goal will be achieved.
Pues creo que tenemos que jugar South America por si acaso. Para no morirnos instant. Marin Barracks espacio. Me quito de call con Aldrich. Y un golpe de estado en África. A ver si... No va a cambiar mucho la cosa, pero a lo mejor algo hace. Y supongo que cogemos Corea con la China de vuelta. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Que no nos soluciona nada, pero... Pero bueno. Al menos evitamos morirnos instantáneamente. Y China tiene Wargames, ¿vale? Missile Envy. Jugará CIA, supongo. O querrá coger Corea. Si coge Corea, yo cojo Taiwán y debería estar empate la cosa, ¿no? Vale. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si lo intento coger así... Nah, no voy a poder anyway, ¿verdad? Nos quedamos Asia y rezar porque no tenga central, ¿no? Y ahora vamos a intentar alinearle de central con Ortega. Supongo que no tiene Wargames. Joder, con estos cubes no creo que podamos hacer mucho, la verdad. Produces backwardness because it does such violence to the spirit, thwarting the human impulse to create, to enjoy, to worship. Joder. Bueno, uno bueno al menos. Today I say, as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand, it is not the German question alone that remains open, but the Vale. question of freedom for all mankind.
No puedo. Pues creo que me la tengo que jugar otra vez. Vale. Sí que tenía Central. Ah. Creo que me la voy a jugar con el Indopakis y total. O juego soviets, métodos, por ejemplo, en Corea. Y luego ya Indopaki. A lo mejor esa es. Mm. A ver, ahí sí mete 2, así es a 3. Ah. Y me puede cortar, de todas formas, la dominación europea, pero bueno. Y tengo que ceder cartas de un punto. Ay. Simplemente con que me rompa España y UK y ya estaría. Ah, no tiene. Bueno, С праздником всех вас, дорогие товарищи! Пусть он укрепит нас в стремлении сделать все ради возрождения Родины, идти вперед по пути социалистического обновления. mm. Ah, qué putada. Voy a jugar un turno menos. The totalitarian world produces backwardness because it does such violence to the spirit, thwarting the human impulse to create,
to enjoy, to worship. Buah, he perdido. Și de aceea trebuie să apărăm cu toate forțele integritatea și independența României. A ver si se muere, pero lo dudo. Igual si no le hubiese dicho nada. Porque a lo mejor sí que tiene algún otro... România, țări bună, pericol, însăși viitorul poporului și națiunii noastre independente. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. La verdad que no hemos podido hacer mucho esta partida, yo creo. O sea, hemos estado... Tenemos superioridad en el mapa, 100%. Hemos conseguido darle la vuelta a pesar de... Porque a pesar de las operaciones que hemos tenido al inicio, también hemos, no sé, de alguna forma, o sea, Middle East nos ha ido muy mal, se ha apuntado 2 veces súper rápido, turno 2, turno 3. Europa no se apuntó de los 2 primeros turnos, ha salido turno 3 y se lo quita con Faith Year Plan. O sea, eso son diferencia de 15 puntos básicamente, y es en lo que veis que está la partida, que está en 20. Asia más o menos se ha peleado, África pues, se ha intentado, bueno, él al final le ha dado la vuelta con esos golpes de estado. Si yo hubiese dado el golpe de estado en África, a lo mejor no lo puntúa, pero se lleva luego Asia, que lo hemos conseguido empatar. Nos ha llegado el scoring de South America antes de todas nuestras cartas que nos daban acceso ahí. Y Central, pues un poco más de lo mismo. O sea, solamente hemos podido conseguir México. Ha tenido unos golpes de estado bastante buenos, la verdad. Nosotros nos hemos llevado la mayoría de operaciones al inicio, o sea, 4 cartas de 4 operaciones y luego otra purga en turno 3, pero ya habéis visto que aún así pues no ha sido suficiente, y eso que él no ha tenido cartas de acceso. Entonces, no sé, supongo que yo también habré jugado algo bastante mal, pero ahora mismo no estoy seguro de qué ha podido ser, la verdad. Así que bueno, decídmelo en los comentarios qué hubieseis hecho diferente, y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao.